Eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Oh, 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 Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Oh, 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 y todo se ilumina cuando tú estás, y todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás, y todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás, y todo se ordena, todo se transforma, y todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena y todo se transforma. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz, Señor. Tú eres la luz, papá. Y todo se ilumina cuando tú estás. Y todo se ordena, todo se transforma,
todo se ilumina cuando tú estás, y todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma. El consejo del apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica, en medio de una serie de consejos que tiene que ver en su relación los unos con los otros, en su trato los unos con los otros como creyentes, les dice en 1 Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Le he puesto como título a esta reflexión: dar gracias en todo. Esa es la voluntad para nosotros en Cristo Jesús, hablando a los creyentes de Tesalónica y hablando a nosotros como creyentes. Obviamente la voluntad de Dios para nuestra vida es que en medio de todo demos gracias. Y la primera cosa que quisiera mencionar en cuanto a dar gracias en todo es el consejo del salmista. Quiero leer un versículo del Salmo 100, donde el salmista dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Versículo 4 del Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Para el pueblo de Dios, para la nación de Israel, el estar, el llegar, el visitar el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo en un tiempo, el tabernáculo de Moisés, en otro tiempo el templo de Salomón, por algunos años lo que la Biblia llama el tabernáculo de David, una tienda donde no había divisiones de atrio, lugar santo y lugar santísimo, sino David entraba directamente al lugar donde estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo muy significativo para ellos, por cierto. A diferencia de él, todos los demás procesos establecidos por Dios para su pueblo era tener protocolos de entrar por sus puertas con acción de gracias. En el caso del tabernáculo de Moisés, había una sola puerta de acceso para entrar al atrio, y luego pues estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Por cierto, el atrio era el lugar donde todo el pueblo podía llegar a ofrecer sacrificios, ofrenda por el pecado, sacrificios de olor grato a Dios, el lugar donde todos podían llegar. Pero el lugar santo estaba reservado únicamente para los sacerdotes, y el lugar santísimo únicamente para el sumo sacerdote, y una vez al año se presentaba delante de Dios para ofrecer sacrificio por su pecado y por los pecados de todo el pueblo de Israel. Todo un protocolo para llegar al lugar donde Dios moraba y donde Dios se manifestaba, y que sin embargo el pueblo de Israel aprendió a llegar a esos lugares. Ahí ellos llegaban no solo a ofrecer sacrificios y ofrendas por el pecado, sino también a ofrecer sus primicias, a ofrecer sus donativos, a entregar los diezmos del fruto de la tierra, de sus ganancias, y ellos aprendieron a vivir agradecidos con Dios. En la Escritura encontramos ejemplos de muchas personas que llegaron
entraron delante de Dios con acción de gracias, a darle gracias a Dios por la bendición recibida. Y eso que era todo un protocolo para poder estar delante de Dios. Imagínense la experiencia de ellos, que únicamente una persona, el sumo sacerdote, y una vez al año podía entrar a la misma presencia de Dios. En el caso de los demás sacerdotes, pues entraban al lugar santo. Ahí estaban los panes de la proposición, ahí estaba el candelabro de oro, ahí en medio de la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba el altar del incienso, donde se ofrecía incienso que representaban las oraciones del pueblo de Dios delante de Dios. Ahí entraban los sacerdotes, pero el resto del pueblo se quedaba en el atrio con la expectativa de ofrecer sacrificios y ser perdonado de sus pecados. Pero el consejo del salmista aún para ellos es: entrad por sus puertas con acción de gracias. Y a través de los años aprendimos, fuimos enseñados que al venir, al estar en la presencia de Dios, y lo aprendimos en el contexto de las reuniones congregacionales, debíamos agradecer a Dios, tener un corazón agradecido. El salmista da ese consejo en medio de cantar, de otros consejos que da de cantar a todos los habitantes de la tierra, de cantar alegres a Dios, del consejo que da al pueblo de Dios, pero también a toda la humanidad, de servir a Dios con alegría. Y en medio de esos consejos también introduce: entrad por sus puertas con acción de gracias, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová nuestro Dios, dice, es bueno. Todo un protocolo para estar en la presencia de Dios, pero entrar delante de Dios con acción de gracias. La importancia para el pueblo de Dios, para nosotros hoy como hijos de Dios, de conservar, de mantener, de cultivar durante todo el tiempo de la vida un corazón agradecido y dar gracias en todo a Dios, porque eso es para nosotros la voluntad de Él en Cristo Jesús. Y con este punto yo quiero también introducirme al segundo, que tiene que ver con el hecho de que hoy, siglos y años después, como parte del propósito y del plan de Dios, su Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y un evangelista dice, hablando literalmente de su experiencia de conocer en lo físico personalmente a Jesús, dice Juan escribiendo: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios se hizo hombre entre los hombres y vivió como un ser normal en una familia. Ahí encontramos en los evangelios pasajes diferentes de la vida de Jesús desde chico, cuando fue presentado en el templo, cuando fue dedicado a Dios. Lo vemos también a los 12 años discutiendo con los doctores de la ley con mucha sabiduría, se asombraron de su sabiduría. La escritura nos menciona también que después de eso regresó con sus padres a casa y estuvo sujeto a ellos hasta el cumplimiento, el inicio de su ministerio terrenal, le llamamos, a los 30 años. Y luego por 3 años y medio él estuvo haciendo el bien en medio de todas las comunidades, aldeas y ciudades que visitó, y ahí tuvo la oportunidad de invertirse directamente en 12 discípulos, en otros 70 también, y preparar su corazón para lo que venían. Hoy, ya nuestro tiempo, después de la vida, de la obra de Jesús, de su muerte en la cruz y su resurrección, el segundo punto que quisiera tocar es el hecho de que hoy tenemos libertad de estar en la presencia de Dios. Todos los protocolos de sacrificios y de matar animales y de presentarse allá en esa estructura que fue hecha para el pueblo de Israel, de atrio, de lugar santo y lugar santísimo, y quedarse la gente viendo de lejos y únicamente los sacerdotes entrar al lugar santo, y el sumo sacerdote una vez al año entrar al lugar santísimo. Todos esos protocolos cesaron una vez murió Jesús en la cruz y resucitó entre los muertos. Yo quiero leer una escritura en la epístola a los Hebreos, donde
el escritor nos habla de esto que es una realidad para nosotros hoy como hijos de Dios. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Habiendo puesto como antelación lo que significaba el nuevo pacto para todos los hombres, habiéndose hecho perdón de pecados, remisión de pecados por la obra redentora de Jesús en la cruz, el escritor de la epístola a los Hebreos dice, versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, estos son los consejos del escritor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego nos anima a mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y termina diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. La segunda cosa que quisiera decir de dar gracias en todo es el hecho de que tú y yo, como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesús, tenemos hoy plena libertad en cada momento de la vida y en cada circunstancia de la vida de reconocer que estamos en la presencia de Dios, en Él vivimos, nos movemos y somos, como dice una parte de la escritura, y ahora tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo permanentemente como resultado, como fruto de la obra de Jesús en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Y nuestra reacción debiera ser, nuestras acciones, nuestra actitud, dar gracias, mantenernos agradecidos en todo tiempo por la realidad de la salvación de Dios en nuestra vida. Hoy tú y yo tenemos ese pleno acceso a la presencia de Dios y debemos vivir con completa libertad. Como decía antes, en Él vivimos, nos movemos y somos. Una de las cosas que produce gratitud en el corazón es entender que el día que nacimos de nuevo, fuimos comprados por la sangre de Jesús, nuestro nombre fue escrito en el libro de los cielos, dice la escritura, y como resultado y fruto del amor del Padre, habiendo creído en Jesucristo, hoy tenemos vida eterna, ya la podemos disfrutar. El día que muramos, el día que pasemos a la presencia de Dios, solo será la realización plena de ese plan de salvación de Dios para nosotros. Vivir agradecidos como resultado de la salvación. Imaginémonos ya los protocolos fuera de por medio, y ciertamente el escritor de los Hebreos nos da consejos de cómo presentarnos delante de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo fue hecha una vez y para siempre, su sangre fue derramada, su vida fue entregada para perdón eterno de nuestros pecados. Pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que mantenernos en esa continua relación con Dios y limpieza por medio de la sangre de Jesús. Yo me recuerdo que hace años nosotros aprendimos, y ya no la hemos cantado tal vez en mucho tiempo, una canción que literalmente decía: donde quiera que vaya, le adoro. Todo el tiempo le adoro, porque su amor me rodea como el mar. Adoraré su nombre, levantaré su nombre, porque el nombre de Jesucristo me levantó. Y aprendimos y seguimos aprendiendo a vivir agradecidos con Dios, entendiendo que donde quiera que estamos y donde quiera que vamos, podemos ser y debemos ser alabanza y adoración para Dios. Debemos
estar agradecidos por esa obra redentora que nos da acceso permanente al trono de la gracia, donde podemos acudir para recibir el socorro, la ayuda que necesitamos. Es más, el mismo pasaje de los Hebreos nos dice: teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, porque el mismo Señor Jesús, a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Quisiera mencionar aquí otro pasaje. Quiero ir a Primera de Corintios, capítulo 1, y que debemos tener presente para estar agradecidos, dar gracias en todo tiempo al Señor por su obra de redención. Dice 1 Corintios 1:26 en adelante: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y dice el versículo 30: mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es por amor de Dios a nosotros, es por la misericordia de Dios dada a nosotros, que Él nos eligió. Y por Él, por Dios, estamos en Cristo Jesús. Así que el consejo que nos da el escritor de 1 Corintios, Pablo, es: el que se gloría, como estaba escrito en el Antiguo Testamento, gloríese en Dios. Gloríese en esto el que ha de conocerme, dice el Antiguo Testamento, en conocer y entender que yo soy Dios, que es la única razón por la que de alguna manera, siempre dando gracias a Dios en todo, debiéramos gloriarnos y alegrarnos por conocer a Dios, por tener una experiencia con Él por medio de Jesucristo. La redención que Dios hizo de nuestra vida, la salvación que tú y hoy disfrutamos, esa salvación que recibimos por gracia, por medio de la fe, y que no es por obras para que nadie se gloríe, es un gran motivo, debe ser una gran fuente de gratitud en nuestro corazón para decirle a Dios gracias en todo tiempo. Y la última cosa que quisiera mencionar como parte de esta reflexión, hablando de dar gracias a Dios en todo, es que la llenura del Espíritu Santo es la que produce también gratitud en nuestro corazón. Quiero leer un pasaje del libro de Efesios, capítulo 5, donde el escritor Pablo nos da este consejo. En el versículo 18 nos anima a no embriagarnos con vino, y yo diría ni con cualquier otra cosa. Cuídese este tiempo, por favor. No se embriaguen con vino, no se embriaguen con ninguna cosa en lo cual hay disolución. Y el consejo que da dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego Pablo menciona lo que como resultado de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida se producirá. Dice: hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor en sus corazones. Y el versículo 20 dice: den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura también después menciona lo que debe ser, lo que puede ser una vida llena del Espíritu, donde habla también de la relación familiar, donde en el matrimonio la esposa se somete al esposo, el esposo ama a su esposa como Cristo amó la iglesia. El capítulo 6 de
Efesios nos habla también: los hijos honramos a los padres, que es el primer mandamiento con promesa. Los padres nos crían a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Los que trabajamos aprendemos a servir con gozo y con gratitud los lugares donde estamos trabajando, porque somos agradecidos, porque la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida debe producir en nosotros acción de gracias. Dad gracias en todo, sean llenos del Espíritu, y uno de los efectos de los frutos de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida es gratitud. La llenura del Espíritu, un desafío constante para cada día de nuestra vida, para que cada día de nuestra vida sea diferente y nos encontremos en Cristo, haciendo la voluntad de Dios, agradándole en todo y manifestando el resultado, el fruto de esa plenitud del Espíritu en fruto continuo, que nuestra familia, que nuestros amigos, que nuestros hermanos en la fe, que nuestros compañeros de trabajo, que la gente en nuestro vecindario, las comunidades donde vivimos pueden disfrutar, porque somos llenos del Espíritu y lo reflejamos también dando gracias a Dios en todo. La llenura del Espíritu, esa gratitud se refleja en todo tiempo. Yo quiero animarte, me anima a mí entender, reconocer, recordar estas cosas, porque debemos vivir agradecidos. Esta reflexión será la última que recibiremos durante este año 2020, y debemos estar agradecidos porque lo estamos terminando. Es muy posible que alguno de los que está escuchando la reflexión haya perdido en este año algún pariente, tal vez como resultado de la pandemia o por alguna otra circunstancia. Y sin embargo, aún habiendo perdido algún pariente o algún amigo cercano, aún podemos estar agradecidos. Dentro de pocos días estaremos dando la bienvenida al año 2021, y si Dios nos permite abrir los ojos, llegar hasta el 31 de este mes, en unos poquitos días, y abrir los ojos el 1 de enero, o amanecer despiertos a los que se van a desvelar el 31, tendríamos que decirle a Dios: gracias por darnos el privilegio de empezar un nuevo año, como decimos. Vivimos a temporadas, un día de 24 horas, una semana de 7 días, un mes de 31 o de 30 o de 29 en el caso de febrero, un año de 365 días, y como decimos algunos, y vuelta a empezar, pero suficiente razón para estar agradecidos. Hoy estamos vivos. Hoy pudimos reunirnos con nuestra familia en nuestra casa y escuchar esta reflexión, tal vez en diferente momento a la hora que la pasamos, pero estamos vivos y estamos conscientes y estamos agradecidos con Dios. Reconozcamos que donde quiera que estamos, donde quiera que vayamos, la presencia de Dios es una realidad en nuestra vida. Hoy ya no hay límites, no es ni en montes ni en templos. Hoy tú y yo somos la casa de Dios, y cuando nos reunimos somos parte de la iglesia de Dios, el cuerpo, la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Jesucristo, cuando nos reunimos. Pero en casa también somos partes de la iglesia, en la calle, en el trabajo, donde quiera que estemos, y debemos vivir agradecidos con Dios. Quiero terminar expresando también nuestra gratitud, mi gratitud como la persona que preside en este tiempo la congregación y como integrante del consejo local, a todas las familias, a todas las personas que durante este año nos han apoyado de diferentes maneras. Gracias por sus oraciones por nosotros, las necesitamos para seguir haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. En nombre del consejo local, quiero decirle a cada persona, a cada familia de la congregación que están orando por nosotros, muchas gracias, orando por el liderazgo de la congregación. Oren para que Dios nos dé sabiduría en este año que empezamos, de cómo servirles de una mejor manera. Y quiero expresar también en nombre del consejo local nuestra gratitud a todas las personas y familias de la congregación y personas que no son de la congregación, que nos han apoyado también a
a través de donaciones, a través de las ofrendas y a través de los diezmos también que nos han servido y los estamos utilizando en el ministerio. Apreciamos y agradecemos a Dios por tu fidelidad. Oramos continuamente para que Dios te bendiga, para que Dios prospere la obra de tus manos, para que Dios te dé salud y Dios te prospere en todo sentido, porque la prosperidad de Dios es integral. Estamos agradecidos con Dios por poder servirte como congregación y en una buena medida anhelando también el momento que Dios nos permita poder reunirnos congregacionalmente. Y ojalá Dios quiera que cuando lo podamos hacer también podamos saludarnos, un buen apretón de manos o un buen darnos de puños, y en algunos casos que nos cuesta detenernos, pues un buen abrazo y un buen saludo, porque nos amamos en el Señor. Agradezcamos a Dios. Padre, queremos darte gracias a ti particularmente por la vida. Tú eres el creador y el dador de la vida. Y eso nos compromete contigo a vivir agradecidos contigo, a servirte con alegría, a alabarte y adorarte con todo nuestro corazón. Pero estamos agradecidos también contigo porque en el momento justo para cada uno de nosotros te manifestaste a nuestro corazón por tu Espíritu y nos diste el entendimiento para ver nuestra necesidad, y reconociendo tu gracia, tu amor y tu misericordia, nos volvimos a ti. Y encontramos y recibimos en Cristo el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y ese es motivo también suficiente para estar agradecidos contigo. Danos la gracia por tu Espíritu de cultivar y de mantener siempre, aún en medio de las circunstancias difíciles de la vida, un corazón agradecido, porque esa es tu voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy y por los días que nos faltan de este 2020 que encomendamos a ti, porque queremos terminarlos en ti, y si nos permites empezar el 2021, lo haremos también reconociendo tu obra en nuestra vida y dándote gracias en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne,
lleno de gracia y verdad, admirable consejero, admirable consejero, tú mi príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero y príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.